Bien, el problema de los problemas de respuesta multinomial y respuesta ordinal, a diferencia de probability logic, digamos que nos lleva ahora dos vertientes que pueden ser como diferentes en términos del problema que estamos analizando. Aquellos modelos que yo les voy a llamar, bueno, en general estos modelos son de respuesta discreta, ¿no? Solo tenemos respuestas que son, empezando en el ejemplo más sencillo, respuestas 0 y 1, que ese es el ejemplo del probability logic. Entonces solo tenemos respuesta en el caso de tarjetas de crédito, podríamos pensarlo, pagó o no pagó, ¿no? Ese es el ejemplo más básico, ¿no? Son respuestas binarias. Ahora, ¿cómo extendemos eso a un problema multinomial o de múltiples respuestas más bien? Ahora, vamos a decir que tenemos una variable y que en realidad puede tener múltiples respuestas y las vamos, como normalmente pensamos los problemas, los vamos a categorizar en diferentes niveles. Vamos a decir que esta es la respuesta 0, que va a ser como la respuesta base, está la respuesta 1, la respuesta 2, así hasta la respuesta J mayúscula. Cada una de estas respuestas puede significar algo para nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Preferencias por bienes, ¿no? Entonces, podemos ordenar diferentes bienes y decir, ¿cuál es la probabilidad de que el individuo elija zapatos color rojo? ¿Cuál es la probabilidad de que elija zapatos color amarillo? ¿No? Entonces, y vamos a pensar que el individuo, que tenemos información suficiente para creer que los individuos prefieren los colores rojos a los amarillos. Y así sucesivamente nos vamos con diferentes colores y podemos ordenar, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? de bien. También podría ser rutas de transporte, ¿no? El individuo quiere llegar a un destino, o los individuos quieren llegar a un destino, y tienen diferentes modos de transporte. Pueden utilizar un avión, pueden utilizar un tren, pueden utilizar carretera. Entonces tenemos tres respuestas. Y si se dan cuenta, respecto de mi primer ejemplo a este segundo ejemplo, es que en el primero yo podía ordenar y decir, bueno, hay preferencias, entonces las puedo ordenar. Puedo decir que el 0 es menos preferible al 1, y el 1 es menos preferible que el 2, y así sucesivamente puedo ir hasta el J, que es el más preferible o el más deseado de todos. En el caso de las rutas de transporte, probablemente no. Probablemente los individuos son totalmente indiferentes en términos de preferencias de querer volar, utilizar tren o utilizar una ruta terrestre. Muy probablemente. A lo mejor no, pero vamos a pensar en el caso más sencillo de que no, es indistinto. Entonces, en este punto, tenemos entonces dos tipos de problemas cuando analizamos situaciones en las cuales la respuesta es múltiple. Tenemos los problemas que son simplemente nominales, y los problemas que son ordinales. Los problemas nominales son estos problemas en los cuales las características de la respuesta no son irrelevantes. Lo único que nos es relevante es las características de los individuos. ¿Qué determina que un individuo decidió volar? ¿Qué determina que un individuo decidió tomar carretera? ¿O qué determina que un individuo decidió tomar el tren? Esos son los problemas ordinales, ¿no? Perdón, nominales. ¿Cuáles son los problemas ordinales? Los problemas ordinales son situaciones en las cuales el individuo eligió un tipo de vestimenta más basadas en color rojo que en amarillo porque prefiere los rojos a los amarillos. Entonces ahí la característica del bien final sí es relevante, ¿no? Entonces esos son los problemas ordinales. Básicamente es como el mapeo de lo que voy a ver ahora, ¿sí? ¿Alguna idea, alguna duda con lo que estoy planteando en este momento? Ok, bien. Entonces voy a empezar con los problemas de respuesta multinomial. Y es más sencillo empezar por aquí porque este es el problema más fácil de plantear. El problema ordinal es un poquito más complejo, ¿sí? Bien. Ahora, entonces, mi primera observación que quiero hacerles a los modelos de respuesta multinomial es que si me remito a la base de mis problemas de
de mis problemas de Probit y Logit, yo les dije claramente que el Probit y el Logit estaba asociado a dos funciones de densidad diferentes. El Probit estaba asociado a la normal estándar y el Logit a una función logística que está basada en un problema logístico de crecimiento de poblaciones, ¿no? Entonces, vamos a utilizar una función logística para aproximar una función de densidad. Bien, entonces ahí están por ese lado los Probit y los Logit. En el caso, cuando yo empiezo a incrementar las respuestas, y en este caso, empiezo a trabajar con problemas que tienen más de dos posibles respuestas, trabajar con un modelo Probit se vuelve muy complejo. En términos de que la función de densidad o la función acumulada de probabilidad de una normal no tiene una forma cerrada. Entonces, el hecho de que no tenga una forma analítica concreta para encontrar la probabilidad dada de un evento específico, hace muy compleja la situación y nos hace utilizar muy probablemente aproximaciones numéricas. Dicho eso, entonces, los problemas de respuesta multinomial van a estar muy acotados a una situación únicamente basada en la función logística. Entonces, digamos que en la literatura ustedes lo que van a encontrar es únicamente dentro de los modelos de respuesta multinomial van a encontrar lo que se conoce como Logit multinomial. Probablemente van a encontrarse a alguien que haga un Probit multinomial, pero va a ser ligeramente más complejo en términos computacionales. Muy probablemente hoy día ya es irrelevante esta situación porque el hecho de que hubiera problemas computacionales era relevante muy probablemente en los 80s, los 90s, porque las computadoras no eran tan avanzadas como hoy día. Hoy día muy probablemente sí se puede hacer un Probit sin mucho problema, porque la capacidad de cómputo es muchísimo más amplia hoy día. Bien, entonces, este primer modelo aplica situaciones en las que la unidad de respuesta o elección depende de las características individuales, ¿no? Entonces, lo que vamos a decir es que la probabilidad de que una variable y aleatoria tome algún posible valor j, esta probabilidad únicamente va a estar en función de las características del individuo. El individuo analizado, ¿no? Entonces, únicamente va a estar en función de eso. Donde j va a ir desde 1, 2, hasta j mayúscula. Ahora les digo por qué omito al 0, ¿no? Y bueno, aquí vamos a decir que estamos omitiendo al 0, ¿no? Y ahora les digo por qué. Bien, entonces, lo único que nos va a interesar es como cuál es la probabilidad de que elija el 1, el 2, hasta el JS. Y esa va a depender únicamente de las características del individuo. Ahora, ¿por qué me estoy atreviendo a decir que puedo omitir al 0? Bueno, porque de forma por complementariedad de las probabilidades, porque la suma de las probabilidades debe ser igual a 1. Entonces yo puedo obtener la probabilidad de que sea y igual a 0, únicamente diciendo 1 menos la suma de todas las probabilidades de los eventos de que haya ocurrido 1, 2, 3 hasta j. Esa es la razón por la que a veces puedo despreciar calcular al 0. O puedo despreciar calcular al último elemento, al j mayúscula, ¿no? O alguno de los intermedios. Es un problema. Como en este punto no hay una situación de orden, es decir, no importa de quién estoy calculando la probabilidad y el otro lo calculo digamos, por diferencia, como es irrelevante porque no hay un problema de orden en este punto, entonces siempre puedo hacer este supuesto. Bien, entonces, partiendo de mi idea de que mi problema es que tengo una variable aleatoria que puede tomar valores desde 0 hasta j, puedo plantear entonces una función de probabilidad descrita por lo siguiente. Voy a decir que la función de probabilidad estará dada por la probabilidad de que la variable aleatoria y tome el valor j-ésimo, condicional
condicional en todas las características de este individuo, XY, será igual a la siguiente expresión. Como estoy utilizando una forma logística, si ustedes se acuerdan, la forma logística tenía una cosa muy particular, que era una función que era el cociente de E elevado a la XY por beta entre 1 más E elevado a la XY por beta. Y en este punto era muy sencillo ver que para el caso de Logit, cuando yo solucioné el problema logístico, era decir, bueno, entonces la probabilidad de que ocurra el otro evento se saca por complementariedad porque solo tengo dos posibles eventos, o 0 o 1. Ahora que lo estoy haciendo de múltiples respuestas, y como mi situación implica que en este punto las características de los individuos son los que determinan la respuesta posible 0, 1, 2, 3 o J, eso quiere decir que voy a tener entonces tantas betas como posibles respuestas tengo. Es decir, a lo que me refiero es que la probabilidad de que Y sea igual al valor J, ahora va a ser igual a XY elevado a la beta subíndice J y sobre 1 más XY por E elevado a la beta 1 más E XY elevado a la beta 2 más así hasta E elevado a la XY beta J mayor. Entonces, ahora mi problema multinomial lo que hace es que incrementa el número de variables en mi función logística. Esta sigue siendo una forma logística, común y corriente, en la cual lo único que estoy haciendo es incrementando el número de variables. ¿Quiénes son las variables? Son las respuestas en este punto, ¿sí? Entonces, tengo J posibles respuestas. Entonces, construir la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor J minúscula equivale a tomar las características del individuo ajustadas por beta J décima y dividido entre todas las posibles es evaluados en cada una de las betas. Esto implica que mi problema de estimación va a generar un vector beta, ahora mi vector beta, así mi vector mayúscula beta, en mayúscula, va a ser un vector que va a contener un montón de información. Va a necesitar la beta asociada al individuo 1, perdón, la beta asociada, sí, bueno, la beta asociada a la respuesta nominal 1, la beta asociada a la respuesta nominal 2, así hasta la beta asociada a la respuesta nominal JS. Entonces, dependiendo de cuántas características contenga X, entonces vamos a suponer que mi vector X es de dimensión 1 por K, es decir, que tengo K variables explicativas. Eso implicaría que mi vector beta mayúscula, mi vector beta necesitaría tener J por K variable por 1, sería de dimensión J por K por 1. Entonces, mi proceso de estimación ahora necesita encontrar J por K parámetros. Si se dan cuenta, mi beta empieza a indexar desde el 1, porque empieza desde las betas que me permiten estimar la probabilidad de que la respuesta haya sido igual a 1. Y así continúa hasta J mayúscula. Omite la situación en la que J es igual a 0. ¿Por qué omite la situación en la que J es igual a 0? Porque yo voy a asumir lo siguiente. Vamos a escribir quién es la probabilidad de que Y sea exactamente igual a 0. Bueno, siguiendo la forma logística que acabo de plantear, eso querría decir que esto es igual. Bueno, lo que yo sé es que en la división va a ir todo lo que yo había planteado. 1 más E a la XY por beta 1 más E a la XY por beta 2 más E a la XY por beta J. Exactamente los mismos que tenía yo en la función logística que planteé aquí arriba.
Pero en la parte superior voy a tener a E elevado a la XY por un vector 0. Cuando hago esto, entonces esto se vuelve igual a E elevado a la 0 sobre toda esta suma que tengo, 1 más E a la XY por beta 1, más, así voy a seguir, E elevado a la XY por beta J. Si continúo, B elevado a la 0 es 1, se vuelve 1 sobre 1 más E elevado a la XY por beta 1 más E por XY elevado a la beta 2 más E elevado a la XY por beta JS. Bien. Entonces, si esto es la probabilidad de que la respuesta sea igual a 0, entonces, más o menos ustedes deben tener claro que esto era equivalente a haber hecho lo siguiente. Haber tomado 1 menos la probabilidad de que Y sea igual a 1, menos la probabilidad de que Y sea igual a 2, menos, puntitos menos, la probabilidad de que Y sea igual a J mayúscula. Si hacen este cálculo, ustedes hubieran llegado exactamente al mismo resultado, porque esto hubiera sido 1 menos E elevado a la XY por beta 1 sobre 1 menos la suma de E elevado a la XY por beta J, desde J igual a 1 hasta J mayúscula, menos E elevado a la XY por beta 2, de 1 menos, perdón, 1 más, perdón, 1 más, la suma desde J igual a 1 hasta J, de E elevado a la XY por beta J, así hasta menos E elevado a la XY por beta J mayúscula entre 1 más la suma desde J igual a 1 hasta J mayúscula de E a la XY por beta JS. Si ustedes continúan todas estas operaciones, lo que se van a dar cuenta que esto era exactamente igual a lo que planteé arriba, que esto era igual a 1 sobre 1 menos, perdón, más la suma desde J igual a 1 hasta J de E elevado a la XY por beta J, por beta J minúscula. Aquí es J minúscula. Sí, sí. ¿Sí? ¿Alguna duda con esta idea? Vale, bien. Buenísimo. Bien. Entonces, al final del día, mi problema de estimación de un modelo multinomial implica resolver el siguiente, un sistema de ecuaciones de múltiples valores. ¿Por qué? Porque resulta ser que voy a tener J ecuación. Y le voy a tratar de plantear aquí mi problema de todas las ecuaciones que tendría. Tendría por un lado la probabilidad de que Y sea igual a 1. La ecuación que se forma por esta probabilidad. Tendría yo la ecuación que se forma por Y igual a 2. Y así hasta la probabilidad que se forma por Y igual a J mayúscula. Cada una de estas ecuaciones tiene una forma muy parecida a lo que había planteado anteriormente. Bueno, de hecho, una forma a la que yo he planteado. Esto implica entonces que si yo denomino a beta como mi vector de parámetros a estimar, voy a tener un vector beta que va a tener a beta 1, que serían todas las características o todos los coeficientes que me permiten pronosticar o determinar que dadas las características del individuo, la probabilidad
o digamos que lo más probable es que elija a Y como igual a 1. Y luego voy a tener a beta 2, que son todos los coeficientes que me permiten tomar un individuo al azar y decir que ese individuo va a escoger 2. Y así me voy hasta el último caso, cuando tomo beta subíndice J, que es tomar todos los coeficientes que me permite decir que toda la información del individuo me permite decir cómo es que esas variables contribuyen para que el individuo elija la opción JS. Situaciones que pueden capturarse en este tipo de modelos son, como les digo, elecciones de ruta, situaciones también como evaluaciones de calidad, no, de calidad no, tal vez situaciones entre elegir entre diferentes eventos, cuando no puedes preferirlos, sino, por ejemplo, estás ordenando actividades de individuos, preferir ir a un evento deportivo que a un concierto, por ejemplo, más que preferir, como elegir entre diferentes eventos, son situaciones que se pueden modelar con estas cosas. Bien, entonces, dicho esto, lo que sigue ahora es plantearse la función de verosimilitud. La función de verosimilitud, en este caso, si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos eventos es un evento independiente, porque una vez que el individuo elige una de las opciones, elige a 0, elige a 1, elige a 2 o elige a J, cualquiera de las opciones que haya elegido, ya no elige a la otra, ¿sí? Es decir, porque no podemos tener individuos que sean multielección, ¿sí? Porque esa es una de las formas más básicas con las que iniciamos, ¿no? Que es decir, los individuos tienen J elecciones, bueno, desde 0 hasta J elecciones. Entonces, una vez que eligen una de las opciones, ya no eligen alguna de las otras. Bien, entonces, mi función de verosimilitud en este sentido va a estar dada por la siguiente. Va a ser L, que va a depender de beta, de un beta como el que tengo escrito ahí arriba, un beta mayúscula, que va a ser igual a la función, a la probabilidad de que la variable Y condicional, bueno, Y sea igual a 0, condicional en toda la información que tengo de los individuos X. Por, bueno, esto siempre que yo pueda decir que el individuo, voy a utilizar aquí una función indicadora, haya elegido la opción 0. Por la probabilidad de que el individuo haya elegido la opción 1, condicional en su información, XY, y con una elevado a una función indicadora de que haya elegido la opción 1. Por la probabilidad de que el individuo haya elegido la opción 2, condicional en su información, elevado a una función indicadora de que haya elegido la opción 2, así hasta la probabilidad de que el individuo haya elegido la opción J mayúscula, condicional en sus características, o elevado a una función indicadora de la opción J. Esta es la función de verosimilitud para cada uno de los individuos. Entonces, cada uno de los individuos tendrá asociada una función de densidad de este estilo, donde la función indicadora, J-ésima, toma el valor solamente de 0 y 1. 0 si J es distinto de la opción elegida es distinta de la elección del individuo. Y 1 si J es exactamente igual a la elección. ¿Sí? Entonces, si el individuo eligió la opción 2, esta variable indicadora solamente va a tomar el valor de 1 en ese caso. En todos los demás va a ser exactamente 0. De esa manera vamos a generar una función de densidad o de verosimilitud individual que va a ser consistente, al menos en términos de lo que conocemos como funciones de verosimilitud. Esta es una función de verosimilitud asociada únicamente a un individuo. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo vuelvo esta función de verosimilitud para todos los individuos? Bueno, la manera en que lo puedo hacer es la siguiente.
simplemente es el producto de todas las funciones de densidad. Entonces, la función de verosimilitud para toda la población estará dada por el producto desde i igual a 1 hasta n de las funciones de densidad individual. Esto es igual, entonces, a tomar el producto desde i igual a 1 hasta n de la probabilidad de que y sea igual a 0. A 0, sí. Condicional en que xy, condicional la información que tengo de xy, elevado a la función indicadora de 0, así puntitos hasta la probabilidad de que la variable aleatoria y sea igual a j, elevado a la función indicadora j. En los libros de texto también es posible que ustedes encuentren esta función de verosimilitud escrita de la siguiente manera. Y eso es simplemente un cambio de notación muy sencillo, que es la probabilidad de que j sea igual a 0 condicional en xy, elevado a la 0, hasta la probabilidad de que j sea igual a j mayúscula, condicional en xy, elevado a la función indicadora j décima. Bien. Cualquiera de las dos notaciones que ustedes ocupen sería adecuada. Simplemente con que tengan claro cuál es el problema que están analizando, desde mi perspectiva con eso sería suficiente. Bien. ¿Alguna duda con mi planteamiento hasta aquí? Bien, entonces, al igual que en el problema de probability logic, no puedo hacer interpretaciones de manera directa sobre los coeficientes. Entonces, una cosa que va a pasar cuando estimemos un modelo multinomial es que nos vamos a dar cuenta que va a generar una tabla enorme. Enorme en el siguiente sentido, porque lo que vamos a tener es una tabla que por un lado vamos a tener los coeficientes y por otro lado vamos a tener el estadístico de prueba, que en este caso, que al igual de probability logic va a ser una estadística Z, y vamos a tener, por ejemplo, su probabilidad de Z, ¿no? De que Z sea mayor que el Z de tabla, ¿no? Entonces, ¿cuántos coeficientes vamos a tener? Bueno, vamos a tener tantos coeficientes como opciones tengamos. Entonces, lo que va a pasar es que primero vamos a tener el beta 0 asociado a la opción 1, el beta 1 asociado a la opción 2, así hasta el beta késimo asociado a la opción 1. Luego voy a tener el beta 0 asociado a la opción 2, luego voy a tener el beta 1 asociado a la opción 2, así hasta el beta késimo asociado a la opción 2. Y si sigo hacia abajo, tendría yo el beta 0 asociado a la opción J mayúscula, así hasta el beta késimo asociado a la opción J décima. Tendría esta tabla de resultados. En la segunda columna lo que tendría yo es todos los posibles valores de la estadística Z asociados a según los coeficientes. Y luego tendría su probabilidad y muy probablemente luego su intervalo para poder hacer inferencias sobre estos resultados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tengo una tabla muy grande. Bien, al igual que en el Probit, no voy a poder hacer inferencia o no voy a poder hacer una interpretación de manera directa sobre estos amigos, sobre beta 0 o cada uno de estos. Porque cada uno de estos es simplemente la combinación lineal que me permite decir que el individuo, o cómo es que los factores del individuo contribuyen para que la opción sea 0, para que la opción elegida sea 1, o para que la opción elegida sea J mayúscula. Cada uno de esos coeficientes solo me dice eso. Pero en realidad lo que yo quiero saber es cuáles las características del individuo, cómo contribuyen a la probabilidad de que ocurra la elección 0, a que ocurra la opción 1, a que ocurra la opción JS. Entonces, si mi problema consiste en hacer esa interpretación, lo que tengo que hacer es entonces encontrar un efecto marginal. Entonces, al igual que en Probability Logic, en el caso de los Probit multinomiales, o Logic multinomial en este caso, vamos a trabajar con efectos marginales de la siguiente manera. Entonces, el efecto marginal
para la variable késima va a estar dado por lo siguiente. Va a ser la derivada de la probabilidad de que el individuo haya elegido la opción J, condicional en sus características, respecto de una variación del individuo yésimo en su variable K. O lo que es lo mismo, sería, si ustedes derivan esto utilizando cualquiera de estas ecuaciones que tengo aquí arriba, utilizando, por ejemplo, esta forma que tengo aquí, si ustedes derivan de esta ecuación el problema, van a llegar a una expresión muy parecida a lo que voy a poner a continuación, que va a ser la probabilidad de que Y elija la opción J condicional en XY por el valor beta de la opción en la que vayamos, Jésima, por la variable K, menos la suma desde H igual a 1 hasta J mayúscula, de toda la suma de todos los coeficientes asociados a esa opción H, por K por E elevado a la XY por beta subíndice H. Todo esto dividido entre 1 más la suma desde J igual a 1 hasta J de E elevado a la XY por beta J décima. Este es el efecto marginal. Entonces, el efecto marginal lo que va a decirnos es cuánto contribuye a la probabilidad de que el individuo elija la opción Jésima, en este caso, a la opción Jésima, cuánto contribuye a esta opción una variación de la variable Késima, ¿sí? ¿Y cuánto va a contribuir? Bueno, pues te tomas el coeficiente asociado, es decir, te vas y te buscas a la tabla ese coeficiente, vamos a pensar que es esto. Y le resta toda la información que tiene, las contribuciones que hacen cada una de las opciones ajustadas por esta expresión, divididas entre todas las probabilidades. Entonces, bueno, entre todo el coeficiente de probabilidad. Entonces, es bien interesante porque de esta manera lo que queda claro es que el efecto marginal no es independiente de todas las demás. Entonces, una de las conclusiones que yo haría en este punto es, a pesar de que mi problema originalmente era que las opciones eran eventos independientes, cuando yo calculo los efectos marginales, las contribuciones a la probabilidad, me doy cuenta que esas contribuciones van a ser dependientes. Es decir, va a depender de qué tanta fuerza tengan otros factores o los demás factores para determinar cada una de las posibles opciones. Entonces, si una de las opciones es altamente afectada por la variable K, sobre la que estoy evaluando el efecto marginal, muy probablemente va a tener efectos sobre los efectos marginales de todas las demás variables. En general es algo bien interesante en términos cuando uno hace interpretación. Bien, este es el caso continuo. El caso discreto es muy parecido a lo que siempre hemos planteado, que es el efecto marginal de la variable K cuando es una variable categórica, cuando es una DOMI concretamente, va a ser la probabilidad de que Y tome el valor de J condicional en XY, condicional en que XY Késimo, es decir, con condicional en que la variable exactamente la que estamos queriendo analizar es igual a 1, menos, esto es bien interesante, la probabilidad de que Y sea igual a J, condicional en toda la información de ese individuo, XY Késimo es igual a 0. Entonces, es una evaluación de la situación considerando que la DOMI toma el valor de 0, quitándole, y eso quitándoselo a la posibilidad de que la probabilidad esté evaluada en el punto cuando la variable DOMI vale. ¿Sí? Esta es una forma convencional como lo hicimos también en Probit y Logit para estimar el efecto marginal de las variables DOMI. Bien. Bien. ¿Alguna duda hasta este punto?
Bien. Todo bien, gracias. Ok, vale. Si no hay duda, voy a plantear entonces ahora, voy a hablar ahora del otro modelo. Cuando yo inicié les dije, hay un modelo de respuesta nominal, donde no me importa el otro. Es este modelo. Ahora, ¿qué pasa cuando mi modelo se vuelve un modelo de respuesta ordenada o de respuesta ordinal? Cuando son modelos de respuesta ordenada o de respuesta ordinal, en esta situación sí voy a ocupar, sí voy a poder hacer uso de cualquiera de los dos modelos. Tanto un modelo basado en una función logística como un modelo basado en una función normal. Y la razón es que, a diferencia del modelo anterior, en el caso del modelo ordinal, es que no voy a necesitar probabilidades puntuales de que ocurra un evento en particular. Lo que voy a hacer en el caso ordinal es que voy a fraccionar la función de densidad. Y de esa manera, entonces, sí puedo ocupar las tablas de una normal, de manera que para estimar a este modelo. Entonces, digamos que al menos cambiar de nominal a ordinal nos va a permitir incrementar las posibilidades de extender la estimación utilizando dos funciones de densidad, tanto la logística como la normal. En general, yo en la práctica lo que he visto es que en realidad todo el mundo trabaja con Logit porque es muchísimo más sencillo en términos operacionales. Algunas de las extensiones que existen de estos modelos son modelos de redes neuronales en Machine Learning, y ustedes se van a dar cuenta que esas extensiones están totalmente basadas en Machine Learning. No hay más allá de eso, en realidad. Bien. Ahora, vamos a hacer un modelo providor. Bien, entonces voy a empezar con los modelos ordinales. Entonces voy a entrar al concepto de modelos ordinales. Y particularmente voy a empezar con el modelo providor ordinal. Y luego voy a extenderlo al modelo Logit ordinal y va a ser muchísimo más sencillo extenderlo porque una vez que haya planteado el Probit, acuérdense que la diferencia entre uno y otro solamente es la función de densidad, entonces el resultado final que yo encuentre voy a sustituir la función de densidad normal por una función de densidad logística y se acabó, es exactamente el mismo resultado. Entonces, ¿cuál es el problema de los modelos ordinales? Es que en realidad tienen la siguiente estructura. Nosotros observamos siempre únicamente esta variable, ¿no? Sabemos que existen la opción 0, la opción 1, la opción 2, así hasta la opción JS. Y cada una de estas opciones depende de ciertas características, ¿no? Entonces, por ejemplo, que haya ocurrido 0 depende de algo. Voy a ponerlo, es en función de algo. Voy a poner en función de un alfa 1. Luego, que ocurra alfa, ese 1 va a ser una función que depende de un alfa 2. Y así me voy hasta la última, que va a depender de un alfa subíndice J. Donde alfa, yo voy a decir que es un umbral. Noten que como estoy cambiando de un modelo nominal, como en el anterior, a un modelo ordinal, entonces puedo remitirme a mi problema más básico del Probit, que era, hay un umbral a partir del cual la gente cambia de decisión. Por ejemplo, la utilidad. Es decir, yo pues, estoy dispuesto a consumir cerveza en tanto mi utilidad no se vea, en tanto mi utilidad no sea disminuida y entonces decida cambiar a vino, por ejemplo, por decir algo, ¿no? O yo voy a consumir pan, pan blanco convencional, en tanto mi utilidad no se vea perjudicada y decida entonces cambiar a pan integral, ¿no? Ese tipo de utilidades, ¿de qué dependen? Dependen, por ejemplo, de la información que yo tengo, ¿no? En el caso del pan, por ejemplo, yo puedo recibir información de mi nutriólogo que me dice que no consuma pan blanco porque es más dañino que el pan integral, ¿no? No sé si eso es cierto, la verdad es que nunca me lo ha dicho mi médico. Pero eso podrían ser factores que determinan que yo cambie uno a otro. Y entonces ya puedo hacer un ordenamiento, ¿no? Digo que los panes blancos son menos preferibles que los panes integrales porque me generan más utilidad los panes integrales respecto de los panes blancos.
Entonces, ese factor de utilidad puede ser ese alfa 1, ese alfa 2 y ese alfa j, ese umbral a partir del cual yo decido cambiar. Por ejemplo, yo puedo decidir tomar café de una selección de, no sé, de Veracruz, en tanto considere que la utilidad que me genere una mezcla tal vez de cafés oaxaqueños o chapanecos me genere más utilidad. Entonces, cambio de producto consumido. Pero si se dan cuenta, en todos los casos tengo un ordenamiento. Hay uno que es más preferido que el otro. Y esos ordenamientos de preferencias están asociados con factores o umbrales a partir de los cuales yo digo que mi utilidad cambia. Esa es la misma situación que habíamos hecho cuando hicimos un Profit y un Lodge. Es decir, había un umbral. El umbral en ese caso era 0, si te acuerdas. Dijimos, y puede ser 0 porque puedo asumir que el umbral está siendo absorbido por la constante. Entonces, la constante contiene el umbral, entonces lo que estoy haciendo nada más es mover un poquito la distribución, pero sigue siendo el mismo problema. En este caso no, en este caso sí va a ser bien importante saber dónde está el umbral, a partir de qué valor la gente o los individuos deciden cambiar de una opción 0 a una opción 1, a una opción 2, así hasta una opción j décima. Pero en estricto sentido, yo lo único que observo es el resultado. Factor 0, factor 1, factor j décima. Si se dan cuenta, en este modelo, también a diferencia del anterior, la respuesta es un factor que puede explicar a la misma respuesta. Es decir, que haya elegido J, como es más preferible que los demás, entonces sí influye sobre los factores que explican a J. Porque parte de los factores que explican haber elegido a la opción J décima tiene que ver con los atributos mismos de la elección. Entonces es un problema en sí mismo de la elección. Tiene como esta endogeneidad de las opciones más acercadas a J mayúscula son más preferibles. Entonces, esos atributos deberían de ser considerados dentro de la estimación. ¿Sí? Ahora, al igual que en el modelo Profit, mi problema es que yo observo únicamente este resultado, 0, 1, 2, 3 hasta J. Pero intrínsecamente o detrás hay un modelo latente, el cual no puedo observar. Y ese modelo latente que no puedo observar, yo sé que se comporta de la siguiente manera, que es y, pelitos, es igual a xi por beta, más epsilon i, donde epsilon i se distribuye como una normal 0 y 1. Entonces, mi modelo Probit ordinal, en realidad se puede ver como un Probit simple, si yo acotara mis elecciones a únicamente estas dos. Si yo digo, mis posibles resultados solo son 0 y 1, en realidad yo tengo el mismo modelo, porque tengo dos opciones y tengo del otro lado una función, un mecanismo latente, que es de la forma que ya conozco. Digamos, un Probit ordinal es una extensión de un Probit convencional. Bien, ¿cómo lo voy a extender? Lo voy a extender de la siguiente manera. Mi extensión sería así. Vamos a analizar caso por caso. Vamos a ver el caso cuando y es igual a 0. Entonces, imagínense que el individuo que ustedes toman de su muestra toma la opción 0. Dice, yo voy a elegir el producto indexado por el 0. Entonces, eso va a ocurrir si mi modelo latente, y, pelitos, es menor que el umbral alfa 1. Entonces, vamos a decir que alfa 1 es el umbral hasta el cual yo estoy dispuesto a consumir el producto indexado con 0. Luego, entonces, ¿cómo es la opción haber elegido la opción 1? Bueno, yo voy a elegir la opción 1 siempre que mi modelo latente, y, delitos, sea menor o igual que el umbral alfa 2, ¿no? Entonces esto es claro, es decir, yo voy a elegir a 1 siempre que mi utilidad sea menor que la utilidad del siguiente umbral. Pero me voy a quedar en 1 siempre que esta utilidad haya sido mayor que la utilidad del umbral inferior.
Porque si no fuera así, entonces me iría al umbral anterior o me iría a la opción anterior. Entonces, estoy haciendo una partición del dominio de la función de densidad asociada a este problema. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando la opción es 2? Ah, bueno, voy a elegir la opción 2, siempre que resulte ser que mi modelo latente sea menor o igual que el umbral asociado al siguiente nivel, que es 3, pero mayor que el umbral asociado al inmediato anterior, que es 2. Y así me iría hasta la posibilidad y es igual a j, siempre que mi modelo latente sea menor o igual que el umbral del j más 1, es decir, del siguiente, pero mayor que el umbral del j anterior, bueno, del nivel anterior. Así me iría hasta el final de mi y igual a j, la opción última, la última opción, la opción j décima, siempre que mi modelo latente sea mayor que cualquiera de los otros umbrales posibles. Cuando ya alcancé el umbral máximo, entonces a partir de ese punto, puedo decir que el individuo ha elegido la opción JS. Entonces, toda esta partición que estoy haciendo se puede ver gráficamente de la siguiente manera. Lo que yo estoy haciendo es lo siguiente. Voy a poner aquí un par de ideas, ¿no? Entonces, imagínense por un momento que tienen una función de distribución que está en el siguiente dominio. Aquí tienen a menos infinito, vamos a suponer que se puede poner aquí a menos infinito y aquí tienen a infinito. Y aquí tienen una función de densidad asociada a y. Como yo sé que esta función de densidad es una función del tipo de normal estándar, porque eso fue lo que yo planteé, estoy en un PROBI, entonces esto es un normal estándar. Entonces una función de densidad de este tipo se ve más o menos así. Bueno, más o menos. Con las salvedades de que mi curva tiene otras curvas ahí dentro, pero bueno. Entonces, lo que yo estoy haciendo es lo siguiente. Estoy diciendo que los individuos van a elegir la opción 0 siempre que los valores sobre los cuales estoy evaluando sean menores que un alfa 1. Entonces, hasta aquí, todos estos valores que están aquí van a estar asociados con que y sea igual a 0, porque son los valores menores a alfa 1. Y luego está alfa 2. Entonces, alfa 2, voy a cambiar de color para no confundir. Van a ser todas estas opciones, van a ser toda esta área de la curva. Entonces, aquí lo que voy a tener representado son todos los valores cuando y es igual a 1. ¿Sí? Y así me puedo ir hasta el último. Lo voy a cambiar otra vez por un rojo. Hasta el último caso, en el cual aquí tengo un alfa, J mayúscula. Voy a decir que todos estos amigos que están aquí van a ser la opción cuando y sea igual a J. Digamos que en el punto medio, igual voy a cambiar de color, voy a utilizar algo así, tal vez va. Voy a decir que por aquí hay un evento alfa J y hay un evento alfa J más 1. Yo voy a decir que aquí está este cachito que está aquí. Todos estos van a ser los amigos que eligieron a y igual a J. A la J-ésima cualquiera que dicho de otro modo, hacer un probit ordinal implica hacer una partición de la función de densidad de esta manera y asociar áreas concretas del problema a cómo la probabilidad de que ocurra cada uno de esos eventos. Entonces, noten la diferencia con el caso anterior. En el caso anterior, mi función logística era una función logística multivariante, la cual no podría yo dibujar de esta misma manera. Este caso, los ordinales, sí los puedo dibujar de esta manera, porque son situaciones que ocurren sobre una sola distribución, univariante. Bien.
¿Alguna duda con mi planteamiento hasta este punto? Bien, ahora. Entonces, hagamos lo siguiente. Dicho eso, entonces ya es muy sencillo ver. Y me voy a quedar en este punto nada más. Y de aquí retomo la siguiente clase, que es la probabilidad de que y sea igual a 0, condicional en las características del individuo. ¿A qué sería igual? Ah, bueno, sería igual, según esto, según mi gráfico, sería igual a la probabilidad de que el modelo latente, y, sea menor que alfa 1. Ese es mi diagrama que hice anteriormente. La probabilidad de que esto sea menor que alfa 1, condicional en los individuos. Y esto sería igual, entonces, ahora sí, de acuerdo a mi diagrama, es que esto debía ser igual a la probabilidad de que... a la probabilidad de que mi modelo latente yo sé que es del tipo xi por beta más epsilon i menor que alfa 1 condicional en xi. Ah, bueno. Voy a despejar a epsilon de un lado de la ecuación. Entonces, esto sería simplemente como decir que, bueno, ya no lo despejaré, sino, y en este punto entonces, queda más o menos claro que lo que tengo aquí es que esto sería la probabilidad de que epsilon i sea menor, menor o igual vamos a utilizar, porque este es el que estoy utilizando, menor o igual, que alfa 1 menos xi por beta condicional en xi. Pero como epsilon i se distribuye de una forma normal, como tengo en este diagrama, entonces esto quiere decir que esto va a ser igual a la función de densidad normal acumulada hasta el valor que me da alfa 1 menos xi por beta, condicional en x. Y esta sería mi probabilidad de que y sea igual a 0. ¿Sí? Entonces, noten una cosa muy sencilla. Aquí es una función de densidad sobre y. Cuando yo la cambio respecto de epsilon i, estoy cambiando mi diagrama de la siguiente manera. Y con esto cierro la clase. Mi diagrama ahora de la función de densidad estaría dado por lo siguiente. Ahora, mi diagrama, cuando cambio a una función de densidad, que depende ahora de epsilon, mis umbrales ya van a cambiar. Ahora, mi umbral, por ejemplo, alfa 1, ya no sería alfa 1 simplemente. Sería alfa 1 menos xi por beta. Este sería mi umbral 1. Entonces, mi función de densidad empezaría por aquí así, y luego decrecería. Digamos que este primer tramo estaría dado hasta alfa 1 menos x1 por beta. Y así me iría para este primero, ¿no? Entonces, noten el cambio. De este diagrama al diagrama anterior, en este caso, el umbral estaba dado en alfa 1. Cuando cambio, puedo hacerlo. Lo que estoy haciendo únicamente es desplazar la función de densidad. Estoy moviendo toda la función de densidad en una misma constante. Y la constante es xi por beta. Este es el valor, más que constante, este es el factor por el cual estoy ajustando la función de densidad. Entonces, si yo quisiera traslapar las dos funciones de densidad, lo que tendría es que la función de densidad anterior, la que hice allá arriba, que la voy a poner en blanco para que se vea, es una función de densidad que a lo mejor estaba por aquí. Y lo único que estoy haciendo es recorrerla un poco. La estoy recorriendo un poco hacia acá. ¿Ajustada por qué factor? Por el factor xi por beta. Ese factor solamente la recorre un poco. Pero en estricto sentido el problema sigue siendo el mismo. ¿Vale? Bien, aquí me voy a quedar ahora porque creo que ya es hora de que vayan a su siguiente clase. Bien, no sé si tengan alguna duda en este punto. Bueno, si no hay